posibilidad que Chico pueda seguir viviendo. Hay conflicto con los gobernadores y también hay conflicto con las provincias por la educación, ¿sí? Pero también hay conflicto con los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación depende de las provincias, pero el gobierno nacional cortó un fondo de incentivo docente que es una parte importante del salario de cada provincia. ¿Esto qué generó? Que los sindicatos, que ya llevan muchos años de pelear contra los gobiernos provinciales y nacionales, dijeron, bueno muchachos, esto está complicado, vamos a ir al paro. Mañana técnicamente va a haber paro de docentes en una parte importante de la Argentina y otros gremios nucleados en la CGT, no en la CTA, van a esperar el martes a una negociación. Está aquí con nosotros Sonia Leso, que es secretaria general de CETERA. ¿Qué alcance va a tener el paro mañana? Mira, mañana van a parar los gremios docentes nucleados en CETERA en todo el país, en las provincias que empiezan las clases mañana, que son 8. Las otras empiezan o el 1 o el 4. ¿Provincia de Buenos Aires? Empieza el 4. Hay otras provincias que empiezan el 1. Lo que nosotros estamos planteando... Capital mañana. Capital, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Formosa... ¿Es el paro por un día o no comienzan las clases? De 24 horas, mañana no inicio, dejando claramente planteada una situación que está afectando a todo el país. Es una situación que tiene que ver no solo con el FONID. Yo acá traje un cuadro porque me parece importante sino con la inflación, que la gente lo vea. No, primero con todos los fondos que no se enviaron a las provincias y que ya las provincias están liquidando para los próximos días de marzo, que cobramos nosotros del 1 al 5 en la mayoría de las provincias, está liquidando sin el FONID, sin el fondo compensador, sin la quinta hora, sin los fondos para comedor y copa de leche. Los docentes no solo no tienen actualización, sino que además pasarían a cobrar menos. Traducido, porque lo de los fondos tal vez puede ser un poco técnico, pero a la foto de hoy cobrarían menos. Traducido a excepción, porque este mes los gobiernos provinciales lo pagaron al FONID. De su propia plata. De su propia plata. Lo adelantaron pensando que era una demora en el trámite por el cambio de gobierno, que puede pasar. Sí, pero a la luz de los conflictos me parece que... Después, cuando les avisan que no se los van a mandar, ya notificaron que el próximo mes no lo van a poder asumir, o por lo menos la mayoría de los gobiernos. Entonces tenemos 2 fondos creados por ley. El FONID es del año 98, gobierno de la Rúa. Desde el 98 a la fecha no hubo ningún gobierno que no lo pagara. Nosotros hemos tenido discusiones en las paritarias o en las negociaciones sobre si era poco o mucho el monto, pero nunca que no se enviara. Claro. Ese pero fondo... además, aquí le quiero preguntar a Daniel Filmus, que fue ministro de Educación y es especialista en educación, justamente te conozco antes de que fueras ministro. Estas cosas no salieron para resolver los problemas que había con la educación pública en el menemismo. Sí, exactamente. Y 20 años después estamos lo mismo. Exactamente así. Los que recuerdan, en el año 92 se transfirieron las escuelas que eran nacionales, las escuelas técnicas, las escuelas privadas, los profesorados, se transfirieron de nación a las provincias, pero no se transfirieron los recursos. Por eso hubo una carpa blanca docente que duró 1000 días diciendo la nación tiene que hacerse cargo de algo, no puede ser que la haya transferido a las provincias que tenían mucho menos recursos. Exactamente. En el momento de Caballo, que es muy similar a este momento, aunque este momento es mucho más grave, se dejó de transferir los recursos y sí se les transfirió las escuelas. Ahora bien, de la Rúa... Y eso acordate que había generado que había provincias con mucha asimetría, donde los maestros ganaban 2 mangos y otras que ganaban bien porque no podían pagarlo. 4 veces era la diferencia de los salarios porque había provincias muy pobres. Cuando nosotros asumimos en el 2003, recordás, porque yo estuve con vos en ese momento, el momento anterior, había 5 provincias que los chicos pasaron por decreto porque no tenían ni 90 días de clase. Claro. Y que los que le pagaban el salario, le pagaban con bonos de patacones de las monedas locales. O no pagaban. Y cuando asumimos en el 2003, la primera actitud de Néstor Kirchner, que viene bien recordarlo hoy porque es el día de su nacimiento, fue a la provincia de Entre Ríos el primer día de gestión a hacerse cargo de la nación hacerse cargo de los salarios de una provincia que era radical, dicho sea de paso, pero que era muy importante y fue una señal para que las 6, 7 provincias que no estaban pagando los salarios recibieran el apoyo de Nación. Por eso lo que dice Sonia es que hay varias leyes
Lo que está haciendo el gobierno nacional, y se puede seguramente judicializar, es no cumplir 3 leyes. La ley son leyes que no se son van a cumplir. leyes. La ley del incentivo fue una ley que después tuvo por qué no se su judicializa? reforma. Ya está Bueno, judicializado. quiero decirte lo siguiente. ¿Y los jueces tan lentos? Nunca vi una situación, mirá que tengo años en la educación, donde todos los ministros de educación, los oficialistas y los opositores, le digan al gobierno nacional, incluido el de la ciudad de Buenos Aires, incluidos los ministros más cercanos al gobierno, que esos fondos tienen que ir porque la ley lo fija así. Pero un presidente no se puede cabalgar la ley tan alegremente. Por eso Digo, me parece que no es sé, muy importante que la justicia... Es una pregunta, no. Porque también la ley dice que no podés bajar los salarios. Nacho, ¿me ayudas a entender? Sí, de hecho vos fijate que vos arrancaste contando el problema con Nacho Torres. Nacho Torres consigue la semana pasada, gobernador de Chubut, un fallo de la justicia de Rawson, del juez federal de Rawson, en favor del fondo, de la permanencia de este fondo docente. Y ahí empieza toda esta pelea a subir de intensidad. O sea que... Sí, pero un esto presidente ya... no puede ignorar una ley. Porque alguien está, Tres es esto que leyes. te digo, alguien se va a dar vuelta y dice, señor, usted es presidente, esto causa el desjuicio político. Son 3 leyes. Sí, pero 3 digamos, leyes se ellos- están ignorando en estos 3 fondos. En el fondo se está ignorando la ley que creó el fondo FONID, que es del 98, luego de 1003 días de carpa blanca. La ley que creó el fondo compensador, que es del 2005 y se empezó a aplicar en el 2006. Y la ley nacional de educación, que dice que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son corresponsables de garantizar la educación en la Argentina. Te agrego algo. Lo que decís es correcto. ¿Qué está pasando? El gobierno está haciendo todo esto, digamos, a pelo, sin respaldo legal. No hay ningún funcionario de economía que quiera firmar nada de todo esto. Tampoco hay un juez que diga algo, O sea, tampoco el ministro. Lo dice... Sí, que es un gobierno oral. Sí, digamos, no, es peor. Es un gobierno de hecho. De facto. O sea, toman las Bueno, decisiones... la palabra de facto me da un poco No, escalofrío, pero señor de facto, Lini. los actos son de facto. Claro, no dejan de tienen enviar los sustento. fondos, lo anuncian, lo hacen, pero no hay respaldo legal. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, por eso muchos gobernadores están demorando. Por ejemplo, Córdoba. Yo hablé el viernes con la gente de Yarlora. Estamos esperando que firmen esto para denunciarlo en la justicia y no lo están firmando. Nacho Torres se anticipa, mete un amparo y el juez le da la razón y ahí explotó la relación. por O sea, eso nadie dice- pone el gancho, No. para decirlo Por eso claro. la Corte Suprema dicen, ¿y por qué no lo resuelve? La Corte Suprema dice que lo resuelva la política, pero como está todo trabado y nadie pone un papel, en el fondo es, no Claro. llegó la plata, ¿y por qué no llegó la plata? Bueno, anda a denunciarlo y todo es en el ¿Te aire. imaginas alguna vez que esto iba a pasar? No, de Digo, ninguna porque manera. esto Pero te voy a decir Caballo algo- se hubiera animado tanto. Pero te voy a decir algo más grave. Nosotros tuvimos discusiones respecto siempre a las políticas educativas, qué se piensa de la educación, cómo tiene que ser la educación. Todos somos conscientes que la educación no funciona bien y que hay que mejorarla, que hay que transformarla, sin lugar a duda. En la ley Omnibus, ¿qué decían los artículos de la educación? Eso es algo que nadie se enteró porque no estuvo en la discusión como eje central, porque había cosas tan graves que esto no pareció grave. Decía que los chicos a partir de los 9 años podían no ir a la escuela y estudiar en su casa. Cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. ¿Se acuerdan que en la campaña electoral en algún momento Milei dijo la educación no tiene que ser obligatoria? Es decir, se puso a discutir con Roca, con Avellaneda, con Sarmiento, la 1420, que es de 1882, que es tan importante. La Como no ley. era que había que volver al siglo XIX, que era el siglo glorioso, pero para esto no. Bueno. Para la educación pública no. Exactamente, está discutiendo las bases y dice, bueno, se puede hacer lo que se llama comúnmente homeschooling. Homeschooling. Es decir, y él hace 2 días retuiteó, invito a ver el tuit del presidente, retuiteó un mensaje de Estados Unidos en inglés llamando al homeschooling, a Sí, no ir pero a la esto- escuela. lo que pasa es que el una homeschooling cosa- es una cosa, digamos, que muy utilizada por los antivacunas, Sí. por los tipos de ultramontanos, Los por los más cuáqueros. conservadores, por los más reaccionarios. O sea, Ahora, detrás del imaginémonos- homeschooling viene esto. Con la desigualdad social que hay en la Argentina. Que los pibes no tengan contacto con otros que sean diferentes. Bueno, ya para vimos eso está la escuela pública. que la pandemia castigó principalmente a los chicos más humildes, castigó principalmente a los que no tenían la posibilidad de acceder a Internet, castigó a los que no tienen computadora en la casa porque se había cortado el programa Conectar Igualdad, etcétera, etcétera. Entonces es muy grave porque antes discutíamos qué educación, ahora estamos discutiendo si va a haber educación o no. Es decir, nunca imaginamos que a esta altura del siglo íbamos a estar discutiendo si la Argentina pero, necesita educación, a ver. porque lo que dice Milei y lo que dice los anarcocapitalistas y lo que dice la teoría de los economistas austríacos es que no tiene que haber educación oficial.
¿Cómo Porque que el no Estado, tiene que haber? exactamente, el lo Estado dicen, se pero tiene que no es correr. una cuestión así nomás, es doctrinario. No tiene que haber, porque si el Estado tiene la educación, le va a hacer la cabeza va a lavar la a los cabeza, chicos claro. con las ideologías dominantes. Pero nadie se le iba a ocurrir realmente, así como decís, nadie se le ocurría que ya estamos discutiendo si hay educación. A mí no se me podía ocurrir hace un mes y medio que los gobernadores, si yo digo, te comento, che, a los 2 meses y medio de asumir este presidente, los gobernadores patagónicos van a estar dando una frase de cortar el petróleo y el como gas. si fueran el Che Guevara. Claro. Parecen de ultraizquierda los muchachos ahora de. Yo Bueno, digo, por pero, eso está pasando cosas raras. veo que coincidís con los trolls de Milei que dicen ¿Qué dice? que Nacho Torres es bolivariano. No, pero a mí me En el empezó, PRO. a mí me empezó a parecer un tipo progresista ahora, pero yo le digo, Pero no, está todo dado vuelta, está todo no dado nos quejamos. vuelta. Y mientras tanto, Juan Enrique, Sí, a mí me queda claro qué importante es el fortalecimiento del Estado para la educación. No sé si tan importante, pero la presencia del Estado para un buen funcionamiento del mercado. Y sabés que el decreto 70, que tiene muchos vicios de nulidad, claro, hace desaparecer al Estado de la economía. ¿Y sabes por qué te digo eso, Rolo? Porque recordá que antes había controles de precios, y yo no digo que los controles de precios o los acuerdos iban a bajar los precios, pero que no estén los controles ni acuerdos, mirá lo que genera en los artículos para la educación, para estudiar. Este lápiz de colores, esta caja, aumentó un 598% en el último año, con una inflación del 254. Un acuerdo de precios por lo menos le marcaba un sendero. Mirá el precio, de 3.30 a 2.360 pesos. Pásame otra imagen y te cuento que esto es un trabajo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que mostró que una familia nuclear necesita, en términos de útiles para 2 menores, 233.600 pesos con indumentaria. ¿alguna vez te habrás analizado el costo de los útiles en la escolaridad? Pero no era un problema acá. No, y aparte el Estado se No, el hacía Estado, cargo claro. en buena parte de distribuir a los chicos que tenían recursos más escasos, en poder distribuir los útiles básicos. Vos podés hacer una canasta básica, no hace falta todas las cosas que a veces pedimos los docentes, pero sí hay una canasta básica de productos escolares que hace falta tener sí o sí, porque si no, no hay libertad, porque no hay igualdad. La base para la libertad es la igualdad, que si un chico que no estudia, ¿qué destino puede tener? Entonces las Ahora, cuestiones Sonia, más básicas, que es tener y clases, ¿Con qué se van a tener útiles, encontrar? ¿Con qué se van a encontrar en las escuelas? ¿Va a Mirá, haber comedores? bueno, ¿Va a haber comida para los comedores? ¿Va a haber pibes inútiles? El tema de lo que nos vamos a encontrar en las escuelas ya lo encontramos, primero porque ya en diciembre veníamos viendo que se agravaba la situación social y que los mismos docentes, directivos o supervisores nos decían que la plata que había para comedor, porque el comedor escolar, no en todas las provincias es igual, pero en la mayoría de las provincias hay comedor escolar. Ustedes están acostumbrados a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay un servicio terciarizado, pero en la mayoría de las provincias hay comedor escolar, claro, donde se cocina en la escuela. Ya no Sí, alcanzaba. y hay auxiliares que se Hay dedican a eso. claro. ecónomas y todo lo demás. Y hay recomendaciones sobre la alimentación de los chicos y todo lo demás. Nosotros ya ahora estamos viendo, primero, las directoras nos dicen el aumento de las inscripciones en el comedor para la copa de leche en las escuelas. Y Ya se empiezan a anotar. Sí, claro, porque cuando se inscriben los chicos, se anotan los chicos para el comedor. ¿Y hay más demanda de la escuela pública? Sí. ¿Abandono de las escuelas Sí, privadas? sí, no. Mira, 2 datos que nosotros ahora estamos haciendo un relevamiento de aumento de la matrícula que se pasó de privada a pública, pero los datos que yo estuve viendo este fin de semana, tanto del comedor escolar, que también te digo que la partida, porque yo acá tengo una lista de las partidas que están por Sí, debe ley, estar que el congelado. No la envió tampoco. ¿Tampoco? Tampoco envió la partida de comedor y copa de leche, 0. Dicen de vengado, 0. Porque el gobierno nacional auxilia con un extra, suplementa lo que las provincias ponen para comedor y copa de leche. Hay un... ¿Qué hubiera pasado si vos cuando eras ministro no mandabas la guita? No, bueno, justamente nosotros que tuvimos que hacer fue No, pero es- atender de la crisis tremenda que hubo. Recordemos que cuando Sí. nosotros asumimos había 2 de cada 3 chicos pobres y la escuela era más un lugar de comer y de contención Sí, social claro, que de aprendizaje. Yo creo que esa ruptura todavía hoy nos cuesta a nosotros recuperarla. Pero claramente estas son cuestiones como las que hablaban ustedes recién de los medicamentos, que la verdad que me tocó mucho lo que estaban señalando, y yo pensaba también, perdón que haga un link con eso, porque en general son lo que se llaman enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Si nosotros le dejamos al mercado resolver el tema de las enfermedades raras o enfermedades
poco frecuente. A los laboratorios no les interesa porque en algunas enfermedades, ahí ustedes mencionaron el ELA, que es la que tiene, por ejemplo, Esteban Burrich, son muy pocos casos y es muy caro. No hay ningún laboratorio que esté trabajando con eso. Por ejemplo, si la investigación no la hace el CONICET, claro, y los laboratorios no son laboratorios públicos, no hay a quien le interese porque no hay clientes. Al ser un caso en 1 millón, no dan los números para sacar al mercado medicamentos baratos. ¿Se entiende? Entonces cuesta muy caro. Entonces, a la lógica del mercado para estas cosas no funciona, claramente. Y en la educación tampoco funciona el mercado. En la educación tampoco funciona el mercado, pero lo veo mucho más preocupado a Milei por sostener a través de voucher o de apoyos especiales, por lo menos fue lo único que le escuché hablar de la educación, a los que pueden no ir a la escuela privada, que de responder a las necesidades de la escuela esa pública. es la lógica, voucher y también algunos vouchers también para la canasta escolar, pero lo que pasa es que no alcanza a compensar. Sí, seguimos repasando, ¿no? Esto, La lógica... loco, no tiene la menor... 365, la inflación fue el del 200 y pico, ¿no? ¿Y sabés cuál es la lógica Estado o mercado? Acá tenés mercado, ¿no? Es transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados. 365% adhesivo. A ver, pasemos otro. Es con una inflación interanual del 2,54. 306 esta goma de borrar, de 2,20 a 8,90. Insisto, ¿no? Transferencia de ingresos de las mayorías, esa es la lógica del mercado, a los sectores concentrados. Pasemos a otra imagen, porque es la mayoría, ¿no? Con un promedio del 450%. Esta cartuchera, 729%, de 1.890 a 15.679 promedio. A ver, en cualquier parte del mundo, $15 una cartuchera es un choreo. Sí. Y hay cartuchera de $34, mochila de $80, viejo. El mensaje, Rolo, es lo que se está discutiendo en la mesa. ¿Estado o mercado? Vos lo tenés que entender. Esta es la lógica del mercado. Está bien, pero se puede intervenir en los precios de los útiles, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? Vos podés fijar repartiendo útiles baratos. Claro, no, Comprando discutíamos. mayorista. Si vos tomás cada inicio de año, nosotros discutíamos con las empresas y aparte el Estado era un comprador, Una canasta, justamente por una canasta distribuir. escolar. Y eso generaba como los libros. Si vos no distribuís libros desde el Estado, que me parece que es fundamental y es básico que todos los chicos tengan acceso al libro, muchos chicos no pueden. O sea que ahí libros. está, los precios Entonces, bajaban porque el Estado bajaba, discutía, pinchaba la demanda. Porque hay precio de referencia. Había una canasta escolar, pero después también había una cuestión que a mí me señalaban el otro día algunas maestras con las que estuve conversando el viernes sobre la situación de la escuela, que la verdad de lo que va a pasar a partir del inicio del ciclo lectivo, no solo salarialmente, porque las compañeras están en una situación muy grave salarial, y además ahora se enteran de que van a cobrar, de que puede pasar que van a cobrar menos, no, que no van a tener docentes aumentos. Desesperados y alumnos Y familias en crisis. Te doy un ejemplo, me contaba una compañera de una zona yo soy Rosalina, de la periferia de mi ciudad, el tema de los guardapolvos. Porque había una política de entrega de guardapolvos gratuitos que se compraban a muy buen precio las cooperativas, que eran el Estado, y se repartían a los niños y a las niñas de los sectores populares. Lo mismo con algunas cosas básicas de la canasta escolar. Es un tema de dignidad que un niño y una niña tengan guardapolvo blanco para ir a la escuela y un par de zapatillas. Claro. No es un tema menor. Porque además un pibe descalzo no va a la escuela por vergüenza. No va en se dan ojotas. una serie de situaciones de exclusión que profundizan, digamos, la desigualdad, que son muy tristes, que estamos viviendo esas situaciones. Incluso es una cuestión de ineficiencia. Si querés mirarlo con la mirada de ellos, sí, bueno, es una cuestión de ineficiencia. Totalmente. Porque no está siendo eficiente en sumar más pibes a las escuelas. No, lo que pasa es que a mí me parece que el proyecto pedagógico es otro, y te doy un ejemplo concreto. Se discutió mucho después de la pandemia el tema de la incorporación de más horas de clase de las escuelas. Se llama ampliación de jornada, en algunas provincias se llama quinta hora, en algunas provincias se hizo jornada completa, en algunos lugares muy específicos que requerían ese dispositivo pedagógico. Lo que sucedió es que el gobierno comunicó que no va a enviar más los fondos de la quinta hora, que son fondos... va a haber menos horas. Entonces ya hay provincias que están anunciando que la quinta hora la sacan porque no pueden hacerse cargo del FONI, del Fondo Compensador, de los comedores, del aumento salarial y de la quinta pero hora. en el discurso de todos los liberales está que la seguridad, la justicia y la educación... Son prioridades. Pero no, justamente la diferencia entre el liberal y el anarcocapitalista, o lo que es la escuela liberal de economía austríaca. Ellos piensan doctrinariamente esto. Y a Milei
le gusta mucho y repite que ya uno se perdió ya en las cifras, porque dentro de 35 años vamos a ser Irlanda, después te dice que dentro de 20 vamos a ser Alemania. Está bien, pero no vamos a ser dentro de 15 Irlanda vamos a ser Francia. con mayor cantidad de analfabetos. Exactamente. ¿Quiénes van a ser los que van a trabajar dentro de 25 años o dentro de 20 años? Bueno, van a ser aquellos chicos que empezaron la escuela primaria hoy. Aquellos chicos que tienen problemas de alimentación hoy son chicos que están en peores condiciones para poder acceder a los bienes de la pedagogía. Son los chicos que van a tener dificultades para poder terminar la escuela. Entonces, nunca Argentina va a llegar. En el mundo de la inteligencia artificial porque vas a lo primero que discontinuar la hicieron educación. esos países, y lo mismo pasa con la ciencia y la Un tecnología. choque educativo. Lo primero, cualquiera de esos países, Corea en los 60, tenía un desarrollo menor que el de Argentina. No, ¿Qué pero es lo además- que hicieron? Invertir Mire, en yo les voy a ciencia y contar una tecnología y anécdota en educación. personal. Hace 20 años, un especialista en educación me dio una larga entrevista donde me enseñó didácticamente la importancia de la doble escolaridad en los países que dieron un salto de desarrollo. Ese señor era Daniel Filo. Es imprescindible, por eso, sacar la quinta hora. Porque pensemos que los chicos perdieron durante la pandemia una cantidad de horas importantes, pero al mismo tiempo pensemos que en casi todo el mundo está tendiendo a ser una escuela de jornada completa. Y que es imprescindible. Algunos dicen es imprescindible para la familia, no, es imprescindible para el aprendizaje. Cada vez el mundo es más complejo, cada vez cuesta más pero entenderlo y hace falta aprender más. El problema es cuando... sin esa quinta hora, los chicos van a aprender menos este Pero año. cuando lo están dando con una opción, no, bueno, pues está pensando otra cosa. Vamos, digamos que realmente hay un montón en este momento de periodistas europeos que visitan la Argentina para estudiar este experimento, porque realmente la escuela austríaca en ningún lado se puso en práctica porque es impracticable, es un delirio que inventaron, que este muchacho difundió. Es como el trotskismo del liberalismo. Sí, yo le iba a decir, pero Bueno, quédese se usted llama- con los trotskistas, pero los trotskistas han avanzado. No, pero han hecho partidos más organizados a nivel mundial. Nunca han gobernado ni una municipalidad. Sí. Pero estos muchachos gobernaron una en Estados Unidos y parece Sí, que fue un lo que- sí, desastre. sí, y en casi Inglaterra se duraron un comen mes. los osos. Pero no llegan al poder. Entonces están haciendo práctica de cosas raras. No, y me parece importante señalar dos cuestiones más que me gustaría agregar. La primera es que esos países que Milei menciona, nosotros somos parte como CETERA de la Internacional de la Educación. Justamente esos países tienen una gran inversión educativa y los maestros tienen muy buenos salarios, maestros y profesores. No hay De eso receta mágica. no hay magia, digamos, tienen jornada extendida. ¿Ustedes creen que se va a profundizar el conflicto? Esperemos que no. A ver, yo creo que hay que juntar voluntades de los ministros de educación, de los pedagogos, de las pedagogas, de los sindicatos docentes. Pero no hay para- diálogo con el gobierno. No, El martes no figura el tenemos- diálogo. No, lo que no figura es la respuesta, porque nosotros tuvimos una reunión en enero con el secretario de Educación y él nos confirmó que todas estas políticas iban a continuar. Y le digo más, en diciembre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación devengó los pagos de estos fondos que yo le digo que no se enviaron y Economía los frenó. No es un tema menor porque es parecido a lo que se planteaba antes en salud. O sea, a mí me parece también que hay una cuestión en la que hay que generar algunos espacios de diálogo porque si no esto se va a profundizar, porque además vamos a una crisis en las provincias que va a aumentar la conflictividad, porque ¿qué tenía la paritaria nacional docente de buena en el sentido de la discusión? Porque muchos discuten eso. Bueno, primero que se fijaba un piso por debajo del cual no podía estar ningún docente del país. Después se discutían políticas públicas. La quinta hora se discutió en el Consejo Federal y se discutió en la paritaria. La cuestión de los fondos para comedores, de los Sí, fondos uno para puede decir que infraestructura. faltaba mucho por hacer y no alcanzaba. Lo No. que pasa es que mejorar no se mejora rompiendo lo que Sacando. está. No, es más, hay que invertir. Nosotros estábamos discutiendo mucho el tema de una nueva ley de financiamiento pero no educativa. hay plata. No, Me no, parece no. que no va a ir Pero- por ese lado. Sí. Sonia, dijiste algo importante, que el secretario de Educación, Torrendel, estaba de acuerdo en girar los fondos. Sí, sí, Y por él- eso el gobierno está Se paralizado. lo pisó Caputo. Sí. Ustedes estuvieron con él, ¿no? Sí, nosotros ¿Y vos tuvimos- qué pensás? Que él, porque hay versiones en el gobierno de que está evaluando irse. ¿Vos qué pensás de No, esto? yo no puedo hablar de la decisión que tome el secretario. Lo que sí a mí me sorprendió cuando los fondos no se enviaron, porque nosotros habíamos tenido una reunión, como también habían tenido los ministros, donde se estaba discutiendo
que cuándo iba a ser la paritaria, se había quedado Sí. que iba a ser Era en el curso febrero. normal hasta que le dijeron no hay plata. Y una sola cosa más que Sí. tengo que decir, porque si no me van a matar, las jubiladas docentes, que es el tema de la jubilación docente, que también estamos muy preocupados porque se están anunciando un ajuste. Nosotros tenemos un régimen especial por el que aportamos más, que nadie lo dice, que es una ley que consagramos y conseguimos con mucha pelea. Eso hoy está frenado en la actualización, con lo cual están cobrando muy mal, pero además se está alertando que los fondos que giraba Nación a las provincias que tienen cajas provinciales no se van a enviar este mes que está corriendo, y que además se va a frenar, como todas las demás jubilaciones, el tema de el porcentaje y la actualización, con lo cual también tenemos nuestras jubiladas que han dejado la vida en la escuela en una situación muy compleja, y mañana movilizamos al Palacio Pisurno a las 10 de la mañana para plantear todo esto.